Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya me conocen, soy Georgina Muñoz, su asesora de análisis de textos. Este video es para dar un recorrido de nuestro módulo, específicamente del bloque uno. Bien, ahí estamos en el bloque uno. El título de nuestro bloque es Diversidad de textos. En esta primera página de introducción, pues se nos va a decir cuáles son los propósitos de este estudio y cuáles van a ser los materiales o temas para estudiar, que como les dije ya en el video de bienvenida son el texto informativo, el científico y el literario. Continuamos. El primero que se estudiará es el texto informativo. El mayor ejemplo o el emblemático ejemplo del texto informativo es la noticia. Entonces, vamos a revisar algunas características de la noticia. Este PDF titulado ¿Cómo se redacta un texto informativo? Es el que encuentran directamente aquí, en donde dice lectura y en este enlace que se pone en color azul. ¿Ok? Este texto es esencial que lo lean completo. No son muy largos. Recuerden que estos materiales son breves para facilitar precisamente el estudio, la síntesis. En principio se nos dice qué es el texto informativo, cuáles son las secciones de un periódico, puesto que, como les he dicho, la noticia es el ejemplo de texto informativo eh, eh, más importante, más relevante. Entonces, por eso siempre hay que volver a la noticia. Aquí se nos da una breve explicación de cada una de las secciones de un periódico, ya sea virtual o impreso. Y vamos también a los elementos estructurales de una plana del periódico. Como dije, ya puede ser que sea un periódico virtual o puede ser de alguno que esos impresos que todavía podemos adquirir, afortunadamente. Ahora, ven que termina ya nuestro texto para hablar, o para que nos inviten a escribir una noticia, ¿no? Okey. Vamos a ver más adelante qué características tiene la noticia. La noticia, se integra a partir, como ustedes ya verán, de 5 preguntas: el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde. Algunos incluso le pueden agregar el por qué o el para qué. El punto es que evidentemente, pues, la noticia cuente con esa información, ¿no? Aquí, hay una actividad breve en el cual, como saben, pueden ustedes verificar sus respuestas. Después de eso tenemos ahora sí el texto científico y contamos con este material que también pueden ustedes abrir o descargar. El texto científico se va a diferenciar del texto informativo en varios aspectos. Algunos van a ser semejantes, pero por ejemplo, entre los atributos del texto científico tenemos que el texto debe ser claro, debe ser preciso, debe ser verificable, debe ser universal, es decir, universal que cualquier tipo de lector, lector neófito o lector especializado lo pueda leer, debe ser objetivo. Como pueden ver, algunas de estas características también son semejantes a las del texto informativo. Sin embargo, el texto científico obviamente va a tratar textos de divulgación científica y no tanto algún texto, perdón, algún hecho que se haya verificado recientemente en cuanto a los aspectos sociales, etcétera. Eso es más bien del informativo y no del científico. Ok, tenemos aquí al texto científico. ¿Qué características tiene o qué herramientas? Bueno, pues un texto científico va a otorgar definición de algún hecho, los va a enumerar características o elementos, va a hacer una clasificación, va a hacer una comparación, va a ejemplificar, va a generalizar y por supuesto va a mostrar una hipótesis. Un texto de divulgación científica muestra una hipótesis, es decir, una proposición que se puede verificar si es cierta o no. Y aquí tenemos ya el fin de nuestro material.
Aquí en adelante tenemos, por supuesto, un texto científico y vamos a poder realizar un control de lectura acerca de las herramientas que ya vimos, la verificabilidad, la universalidad, etcétera. Y tenemos finalmente el texto literario. Vamos a ver el PDF que se puede descargar. Este PDF nos va a hablar sobre todo de la estructura, pero del texto literario narrativo, como ven aquí. Porque el texto literario, ustedes y yo seguramente conocemos los tres grandes géneros que son la narrativa, la poesía y el drama o el teatro. ¿Ok? Entonces, este PDF sobre todo nos hablará de los elementos del texto narrativo. Un texto narrativo pues va a tener personajes, va a tener un leitmotiv o un tema que esté desarrollándose durante todo el texto, va a contar con narrador o con narradores. Ujú. También va a tener escenarios y otras características. Y también, por supuesto, aquí nos va a decir nos especificará a qué se refiere con personajes, a qué se refiere con leitmotiv y, por supuesto, con narrador. Ujú. Esto es en cuanto al texto literario. Como pueden ver, el objetivo de este bloque es mostrar de manera general, pues, las características de esos 3 tipos de textos, ¿okey? En otros bloques, perdón, en otros módulos que van a llevar más adelante, por ejemplo, en tipos de textos, ya van a ahondar un poco más acerca de las características de estos 3, ¿vale? Eso es en cuanto a nuestro bloque, el primero. Ahora vamos a ver, bueno, ¿cómo se cierra este bloque? Perdón. Vamos a ver que cierra con un control de lectura. Ujú. Perdón, esta es la actividad del texto literario y cierra con un control de lectura. Recuerden que tienen 3 oportunidades y, este este control de lectura va a tener un valor del 5% sobre la calificación final. Ujú. Bien. Ahora vamos a la evidencia de aprendizaje collage. Collage es una evidencia de aprendizaje en la cual vamos a buscar ejemplos de los 3 tipos de textos. Vamos a ver este formato de evidencia. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla para poder compartirles este documento, ¿ok? Voy a abrirlos para que lo puedan ver. Ujú. Tarea. No, no, todavía no lo tengo aquí listo. Formato. Ujú. Sí, aquí está. Okey. Ahí ya se está compartiendo el texto. Ese es el texto que se descarga. En la primera parte hay que anotar, pues, nuestros datos y después vienen las instrucciones. Hay que buscar ejemplos de los 3 tipos de textos. Hay que buscarlos aquí dice en Internet, ahorita les voy a dar algunas pautas. Un ejemplo de texto informativo, un ejemplo de texto científico y un ejemplo de texto literario. Les voy a recomendar lo siguiente. Para el ejemplo de texto informativo, por favor, vayan al periódico de su preferencia, ya sea que lo tengan impreso o si pueden ir a la página web y de ese periódico elijan una noticia, ¿ok? Por favor, no vayan a páginas como ejemplo de o definición de, porque estas ya ponen algunos ejemplos que ya han sido replicados por muchos alumnos. Por ejemplo, una noticia sobre la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que además ya está completamente descontextualizada, o sea, ya es una noticia, pues, como que de muchos años atrás. También sobre la muerte de Nelson Mandela, etcétera. Entonces, por favor, reitero la importancia de que sus actividades sean originales. Vayan al periódico de su preferencia, ya sea que tengan uno en su casa, o bien a la página web del periódico y elijan una noticia. En cuanto al texto científico, vayan por favor a la sección Ojo de Mosca de la revista Cómo ves de la UNAM. ¿Por qué?
a esa sección, porque esa sección se caracteriza por mostrar breves artículos de divulgación científica. Cada uno se compone, a lo mucho de quizás 8 párrafos, ¿no? Pero, son textos breves de divulgación que se pueden leer rápidamente y que son, perfectos para esta actividad. Y finalmente, en cuanto a texto literario, antes de ir al Internet a buscar un ejemplo de texto literario, reitero que no vayan a las páginas como ejemplos de definición de, etcétera. Yo les sugiero que antes de eso vayan a y busquen. Que antes de que vayan al Internet, vayan y busquen en su casa. En su casa quizás tengan un libro de cuentos, aunque sea un libro de cuentos infantiles, un poemario, es decir, un libro de poemas, y elijan un poema por allí, elijan un cuento, quizás tengan por ahí una novela en casa. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente, copiar el primer párrafo, o si el primer párrafo es muy extenso, quizás, una parte del primer párrafo y demás, ¿ok? Ahora vamos ya a la tabla. En esta tabla, ¿cómo se va a llenar? Bien, aquí van a poner el título del texto informativo. Si ahorita fueron al periódico de su preferencia y vieron una noticia sobre algún asalto o sobre el proceso electoral, etcétera, pueden o la inauguración de algún lugar, pues entonces ponen aquí el título de la noticia. Hay que copiar, hay que escribir, transcribir el primer párrafo de esa noticia y aquí en justificación hay que decir qué características del texto informativo tiene esa noticia. Por ejemplo, informa a la comunidad de sucesos relevantes que se han verificado en el pasado reciente o se conforma a través de las preguntas básicas del qué, el quién, dónde, cuándo, cómo, etcétera. En cuanto a texto científico, repito, vayan a la sección Ojo de Mosca de la revista Cómo ves de la UNAM y elijan uno de, de esos artículos de divulgación científica y pongan aquí el título. Después, allí sí pueden copiar o transcribir y pegar el primer párrafo de ese texto científico y al final escribir por qué es un texto científico. Pueden ustedes, por ejemplo, decir, este es un texto científico porque cumple con los atributos de dichos textos, es decir, es objetivo, es verificable, es universal, etc. Y cuando lleguen al texto literario, aquí van a poner el título del texto. Si la novela que, digamos, tienen en casa se titula Cien años de soledad, pues se escribe aquí el título del texto, se escribe el primer párrafo y después se dice por qué es un texto literario, ¿no? Porque tiene personajes, narrador, temas, etcétera, etcétera. Todo aquello que viene en nuestros materiales. Para terminar, entonces hay que contestar esas dos preguntas abiertas. ¿Por qué es importante distinguir los diferentes textos? Ujú. ¿Y en qué momento aplicarías el aprendizaje que adquiriste? Y con eso cierra nuestra actividad. Recuerden que esta, como todas las otras actividades, pues tienen controles de lectura, perdón, tienen rúbricas de evaluación y tienen instrucciones. ¿Cómo se envía la actividad? Bueno, seguramente ustedes ya han enviado actividades antes, pero bueno, volvemos a la página donde dice collage y de donde descargamos el formato para la evidencia. Aquí, por ejemplo, también viene la rúbrica de evaluación para que vean cómo voy a evaluar yo la actividad. Y de aquí hasta abajo ustedes ya tendrán seguramente un botón para enviar su actividad. Bien, pues por ahora eso es todo. Eh, Les voy a mandar una invitación para una clase en esta semana, una sesión de dudas y de comentarios. Entonces, por allí espero que se puedan integrar. Les mando un saludo a todos y muchísima suerte en este módulo. Hasta luego.